silbar grave y constante de un trueno recorrió las llanuras abiertas como una inmensa ola, pasando por encima del viejo barrocón donde pasábamos la noche, con un estruendo creciente que hizo vibrar las vigas y los cristales de las ventanas. Me detuve un instante y miré hacia el exterior a través de la puerta abierta que conducía al porche cubierto. Más allá, la escasa luz del atardecer se desvanecía. Poco a poco, la sombra de las nubes de tormenta que avanzaban sin descanso. Unos segundos después retomé lo que estaba haciendo. Serví una taza de café, dejé nuevamente la cafetera sobre la placa caliente de la estufa y salí para reunirme con Jonás. El viejo vaquero apoyaba los codos sobre la barandilla de madera que rodeaba el envejecido porche. En sus manos sostenía una taza metálica y un cigarrillo que parecía haber olvidado. Tenía la vista perdida en el paisaje, aunque los últimos destellos de la tarde estaban desapareciendo rápidamente ante el avance de los enormes nubarrones. Me dio la impresión de que, en realidad, no estaba mirando nada en particular. Más bien parecía disfrutar el silencio, dejando que sus pensamientos vagaran libremente después de un largo día recorriendo la parte más alejada de las antiguas tierras de los McAllen. Ya podía sentirse cómo descendía la temperatura. El aire era denso, pesado, cargado con una promesa de lluvia inminente. Cuando me acerqué, Jonás me dedicó una mirada rápida de reojo y esbozó una media sonrisa. Dio una calada a su cigarrillo, antes de señalar con la cabeza el paisaje que se oscurecía frente a nosotros. Te voy a decir una cosa, David. Incluso, después de todos estos años, hay algo especial en estar aquí afuera, completamente solo. Hace que un hombre se sienta renovado, si sabes a lo que me refiero. Creí entenderlo y asentí mientras daba un sorbo al café caliente. Era un café fuerte y amargo, pero no me molestaba. A lo lejos, los relámpagos iluminaban las nubes con destellos intermitentes mientras la línea de la tormenta avanzaba hacia nosotros con rapidez. El viento comenzaba a levantarse, soplando en ráfagas caóticas que parecían incapaces de decidir una dirección, tirando de nosotros desde todos los ángulos al mismo tiempo. Mala noche para estar allá afuera, comentó Jonás, arrojando la colilla del cigarro al patio. Durante un instante, las chispas brillaron en la penumbra antes de apagarse. Bajé ligeramente la cabeza y me dejé caer en una de las viejas sillas de madera que habíamos sacado al porche unas horas antes. Me alegra que esta noche sí vayamos a dormir bajo un techo. Eso es lo que sí agradezco. Sin ofender, viejo, pero tampoco me entusiasmaba compartir contigo esta ridícula excusa de tienda de campaña, respondí entre risas. Jonás soltó una carcajada y ocupó la otra silla. Ambos nos recostamos, disfrutando por fin un descanso después de pasar prácticamente todo el día recorriendo los caminos en la jeep. Bueno, la verdad es que no puedo culparte. Apoyó una bota sobre las desgastadas tablas del porche y dio un ligero golpe con el talón. Solo me alegra que la lluvia nos haya dado tiempo de llegar hasta este viejo lugar. Hacía bastante que no venía para esta parte del terreno. Casi se me olvidaba que la cabaña seguía aquí. Desde antes del amanecer, habíamos estado recorriendo en el jeep todo el perímetro de las tierras de los McLennan, inspeccionando los daños provocados por las violentas tormentas que habían azotado a la región durante la última semana. Varios tornados habían tocado tierra por todo el este de Texas durante la última semana, dejando un rastro de destrucción a su paso. Y las tierras del señor Kirkman no habían sido la excepción. Aquella misma mañana nos encontramos casi con un cuarto de milla de cerca completamente desaparecida. En su lugar, solo quedaba una enorme cicatriz de tierra removida, una franja marrón tan ancha como el propio sendero de devastación que había dejado un tornado de considerable fuerza. Jonás
Condujo el jeep con cuidado sobre el terreno levantado mientras yo fotografiaba los daños y anotaba la ubicación exacta para el informe. En las semanas siguientes llegarían las cuadrillas encargadas de las reparaciones. Pero ese trabajo vendría después. Conforme avanzaba el día, el cielo azul y despejado comenzó a llenarse de señales poco alentadoras. Aún así, nos habían asegurado que lo peor del temporal ya había pasado. Así que lo más probable era que nos alcanzara una de esas tormentas típicas de verano tejano. Habría truenos, relámpagos y bastante viento, por supuesto. Pero no esperábamos nada más serio. Al menos, eso era lo que todos deseábamos. Cuando el atardecer comenzó a caer, Jonás desvió el jeep, alejándola de la línea cerca y apuntando hacia una pequeña construcción que distinguía a lo lejos. Me explicó que era un edificio que había quedado de la época de los McAllen y que nos serviría perfectamente para pasar la noche bajo techo. Debo admitir que, en cuanto mencionó una construcción abandonada, sentí que el estómago se me encogía. Él notó mi expresión enseguida y apresuró a tranquilizarme. Nada serio, no te preocupes. Es solo una vieja cabaña cobertiza donde dormían los peones del rancho cuando les tocaba trabajar por esta zona. Aquellas palabras sí me tranquilizaron un poco. Mi mente seguía regresando inevitablemente a aquella maldita granja abandonada, pero sabía que cualquier techo sería infinitamente más cómodo que intentar dormir dentro del jeep o compartir la diminuta tienda de campaña que llevábamos apretujada en el asiento trasero. Cuando finalmente llegamos, respiré de alivio. El edificio no era más que una vieja sencilla construcción de una sola habitación, con algunas sillas de madera y varias literas repartidas por el interior. Para mi sorpresa, el lugar estaba bastante bien conservado, probablemente porque algunas de las cuadrillas del señor Kirkman todavía lo utilizaban ocasionalmente cuando trabajaban por esta parte del rancho. Estacionamos el jeep frente al porche y descargamos nuestras cosas para pasar ahí la noche. Después, nos sentamos un rato en silencio, observando cómo las enormes nubes de tormenta avanzaban lentamente sobre las praderas mientras el viento barría los altos pastizales con un silbido constante. El aire era fresco, húmedo y olía a lluvia. Un cambio agradable después del calor sofocante que habíamos soportado durante una gran parte del día. Jonás terminó su taza de café y la rellenó, añadiendo esta vez un buen chorro de whisky. Me ofreció un poco para el mío y acepté encantado, entregándole a cambio otro cigarrillo. Mientras volvía a acomodarse en la silla con un leve gruñido, comentó casi para sí mismo: aunque la verdad, nunca me han gustado las tormentas por estos rumbos. Era una observación completamente casual, pero había algo con el tono que utilizó, que me hizo pensar que escondía algo más. Levanté una ceja y dirigí toda mi atención hacia él. Jonás se acarició lentamente el bigote gris, mientras sus ojos recorrían el paisaje antes de volver a encontrarse con los míos. Los indios Cao tienen muchas leyendas sobre las tormentas de esta región, comenzó a decir Jonás. Luego hizo una pausa y soltó una pequeña risa. Aunque, pensándolo bien, esos viejos tenían leyendas para prácticamente cualquier cosa. Pero las tormentas eran algo a lo que parecían tenerle un respeto especial. Hace muchos años, trabajé con un hombre llamado Levi Whitash. El bastardo era Caddo de sangre pura. Se había criado entre su pueblo y pasó la infancia escuchando todas esas historias y leyendas. Siempre que tenía la oportunidad, le gustaba contar historias para asustar a los novatos. Bastaba con que estuviéramos reunidos alrededor de una fogata para que empezara a contar alguna vieja historia oscura de su gente. Jonás
Sonrió por un momento al recordar a su antiguo compañero. No lo conocías bien. Imponía bastante. Era un hombre enorme, un auténtico oso. Le sacaba casi una cabeza cualquiera y era duro como una roca. Además, tenía un diente de oro justo al frente. Se lo puso después de que le arrancaran uno durante una pelea en un bar. Le daba un aspecto bastante intimidante, no te voy a negar. La mirada de Jonás volvió a perderse por un instante antes de regresar hacia mí. Pero, una vez que lo conocías, descubrías que era probablemente el hombre más amable y tranquilo que podías encontrar. Los fines de semana iba como voluntario a un refugio de personas sin hogar cerca de Gilmer. En Navidad, se disfrazaba de Santa Claus y repartía regalos a los hijos de los demás peones del rancho. Él nunca se casó ni tuvo hijos propios, así que intentaba cuidar de todo el mundo como si fueran su familia. Jonás guardó un silencio unos segundos y asintió para sí mismo. Él era un buen hombre, un gran amigo. Una sonrisa apenas visible apareció bajo su espeso bigote. Claro, también tenía un lado muy travieso. Aprovechaba cualquier oportunidad para interpretar el papel del misterioso indio lleno de secretos. Le divertía muchísimo. Nunca lo hacía con mala intención. Al final, todos terminábamos riéndonos. ¡Demonios! Apostaría que la mitad de las historias que contaba las inventaba sobre la marcha mientras las iba contando. La sonrisa de Jonás se fue apagando poco a poco. Pero algunas eran reales. ¿Reales? Pregunté mientras arqueaba una ceja y encendía otro cigarro. ¿Quieres decir que eran leyendas auténticas de su pueblo? Jonás negó lentamente con la cabeza y sostuvo mi mirada. Quiero decir que eran reales. El silencio que siguió pesó entre nosotros. Sabes perfectamente a qué me refiero, David. Tú mismo lo has visto. Esas cosas en estas tierras que no deberían de existir. Cosas que parecen haber salido directamente de las páginas de una novela barata de terror. Luego la he visto un momento antes de continuar. Ya te lo he dicho antes. Por estos rumbos hay cosas que no pertenecen a la luz del día. Cosas que difícilmente encontrarás en cualquier otro lugar. Durante unos segundos no dije nada. Los recuerdos de la vieja granja de los McAllen seguían demasiado frescos en mi memoria. Finalmente, asentí en silencio. Un nuevo trueno sacudió el aire y un relámpago iluminó el cielo sobre nuestras cabezas. Di un pequeño respingo, molesto conmigo mismo por haberme sobresaltado, y volví la vista hacia las praderas. A lo lejos, ya podía escucharse el suave siseo de la tormenta golpeando la hierba alta. Calculé que no faltaba mucho para que la tormenta llegara hasta nosotros. Jonás se acomodó en la silla y continuó hablando. En noches como esta, cuando la tormenta cubría todo con oscuridad y estruendo, Levi solía hablar sobre las sombras que caminaban durante la noche. Las llamaba los otros, aquellos que respondían al llamado de la tormenta. Claro, decía que no ocurría con cada temporal. Jonás hizo una pausa antes de continuar. A veces, cuando estaba muy lejos de las luces de la civilización y de cualquier lugar seguro, podías escuchar un sonido. Un llamado largo, grave, casi imposible de describir. Se oía apenas por debajo del siseo de la lluvia y del rugido del viento. Sonaba como un cuerno de guerra salido del mismísimo infierno.
Jonás se encogió de hombros y le dio otro sorbo a su taza. ¿Quién sabe, muchacho? A lo mejor eso era exactamente. Permanecí en silencio mientras él seguía recordando. Trabajé con Levi durante muchos años, igual que tú y yo ahora. Algunas noches, cuando yo llevaba varios tragos encima, me contaba historias que jamás compartía con los novatos. Todos esos cuentos que le narraba alrededor de la fogata eran solo para entretenerlos, para sacarles uno que otro susto. Eran historias inofensivas, simples cuentos para matar el tiempo. Con la taza metálica, señaló hacia la oscuridad que se extendía frente al porche. Mira, muchacho, por allá afuera hay un abrevadero. Está más allá de la línea de la cerca, subiendo un poco entre las colinas. Yo mismo lo vi una vez con mis propios ojos, y te aseguro que solo contemplar aquella agua negra y completamente inmóvil me puso los pelos de punta. Está rodeado por piedras colocadas en forma de círculo, como si alguien hubiera construido una barrera hace muchísimo tiempo. Levi decía que su pueblo preferiría morirse de sed antes que acercarse a esas aguas. Guardó silencio unos segundos. También decía que no tenía fondo, que simplemente descendía hacia la oscuridad para siempre. Una sonrisa apareció en el rostro de Jonás. Bueno, supongo que eso no puede ser cierto, ¿no? Simplemente debe ser muy profundo, le respondí. Asentí distraídamente mientras un relámpago particularmente intenso iluminaba el horizonte. Al parpadear, la imagen quedó grabada unos instantes en el interior de mis párpados. Las enormes nubes de tormenta avanzaban con una rapidez sorprendente. Estaba convencido de que en pocos minutos las tendríamos justo encima. Jonás volvió a hablar en un tono mucho más serio. Levi decía que durante las tormentas como esta, cuando aquel llamado recorría las llanuras envueltas en la oscuridad, las sombras salían arrastrándose de ese pozo de agua y comenzaban a recorrer las tierras de los hombres. Le dio otro sorbo a su café con whisky antes de mirarme fijamente. Pobre del desgraciado que estuviera al aire libre cuando aparecieran. No respondí. Preferí dejar que el viejo continuara con su relato. Mi mirada volvió a perderse sobre la intensidad de los pastizales, que parecían extenderse hasta el infinito. Observé cómo las colinas lejanas iban difuminándose poco a poco, primero envueltas por las sombras y luego completamente devoradas por el frente de la tormenta. Era una sensación extraña, como si las nubes no solo se acercaran, sino que fueran tragándose el paisaje a medida que avanzaban. Por un instante, imaginé que, si alguien condujera más allá del borde de aquella tormenta, iba a descubrir que las colinas ya no existían, que solo quedaba una negrura infinita, ocupando el lugar donde antes había tierra. Jonás volvió a quedarse callado. Tenía esa mirada distante que aparecía cada vez que se perdía entre recuerdos de otros tiempos. Encendí otro cigarrillo y permanecimos un rato en silencio, escuchando cómo el aire húmedo atravesaba el porche cubierto del barracón, trayendo consigo el olor de la tierra recién removida. La temperatura seguía descendiendo conforme la tormenta se acercaba, aunque el fresco me resultaba agradable después del calor sofocante del día. Tras unos minutos, di una calada a mi cigarro, un sorbo a mi taza de café, que ya comenzaba a enfriarse. Creo que nunca llegué a conocer a Levi, comenté finalmente.
Jonás negó lentamente con la cabeza, saliendo de aquel trance en el que parecían haberlos unido los recuerdos. No, no pudiste haberlo conocido. Levi murió ya hace muchos años. No añadió nada más sobre su viejo amigo, y la verdad, yo tampoco insistí. ¿Alguna vez llegaste a escucharlo?, pregunté en cambio. Ese llamado. Jonás se quedó pensativo unos segundos. Tal vez. La verdad es que no lo sé. Cuando uno pasa suficientemente solo por estos lugares y las tormentas que comienzan a caer, termina uno oyendo toda clase de cosas extrañas. No podía asegurarte que algunas de ellas fueran realmente aquel llamado. Le di otro sorbo a su taza de café antes de mirarme por encima del borde metálico. Aunque siendo sincero, tampoco fui tan idiota como para salir a investigar de dónde venían esos sonidos. Ya he visto suficientes cosas para entender que un hombre no debería meter las narices donde no le corresponde, ni mucho menos por estos rumbos. Asentí en silencio. Di la última calada al cigarro y lancé la colilla hacia la oscuridad que iba tragándose los últimos restos del atardecer. La lluvia ya podía verse avanzando bajo las nubes turbulentas, formando una cortina grisácea en la distancia. El aire olía intensamente a tierra mojada y estaba cargado de esa electricidad que siempre predece a los relámpagos. Me disponía a levantarme para servirme otra taza de café, cuando Jonás volvió a hablar. Esta vez parecía hacerlo más para sí mismo que para mí. Era una noche muy parecida a esta. De hecho, era prácticamente igual. Mientras hablaba, añadió otro buen chorro de whisky a su taza. Solo estábamos tres: Tommy, Levi y yo, sentados exactamente aquí, en este mismo porche, viendo cómo la tormenta se acercaba. Una sonrisa nostálgica cruzó fugazmente su rostro. En aquella época, no recorríamos el rancho en jeeps. Eran demasiado caras y el señor Kirkman decía que teniendo caballos, no había razón para gastar una fortuna en comprar vehículos que luego también habría que mantener. Con un leve movimiento de la taza, señaló la enorme extensión de terreno que se extendía frente a nosotros. Llevábamos ya un par de días revisando las cercas, cuando el tiempo empezó a cambiar esa tarde. Fue Tommy quien recordó que ese barracón existía. La verdad es que yo ya lo había olvidado por completo. Suspiró. Así que espoleamos los caballos y vinimos directo hasta aquí, intentando ganarle la carrera a la tormenta. Nadie quiere quedarse atrapado allá afuera cuando llegan esas lluvias de verano. Aunque no te importa empaparte hasta los huesos, tampoco es buena idea ser lo más alto en kilómetros a la redonda cuando los rayos empiezan a buscar dónde descargar. Me lanzó una mirada de reojo y sonrió. Una vez vi como un rayo mató a un toro. Jonás esperó un instante antes de continuar. El animal era un condenado testarudo. La tormenta se acercaba y el resto del ganado corrió a refugiarse entre los árboles. Pero aquel desgraciado se quedó plantado en medio del potrero, como si estuviera desafiando a la propia naturaleza. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. No habían pasado ni un par de minutos cuando cayó un rayo del cielo y todo quedó iluminado por una luz blanca cegadora. Le pegó justo entre los cuernos. La descarga atravesó todo su cuerpo hasta las patas. El toro se puso completamente rígido, como si todos los músculos se le hubieran tensado al mismo tiempo. Jonás hizo un gesto con un dedo. Recuerdo que solo dio un paso nomás.
Y ahí quedó. Negó lentamente con la cabeza, entre divertido y maravillado por el recuerdo. Y el muy hijo de puta estaba más muerto que una piedra, pero seguía de pie, como si negara a caerse. Jonás soltó una breve sonrisa. El pobre animal quedó carbonizado por dentro, desde el cráneo hasta las pezuñas. Nunca se desplomó. En mi vida he vuelto a ver algo parecido. Jonás se terminó el resto del whisky. Se acomodó un poco el viejo sombrero vaquero y retomó la historia. En fin. Al final, no conseguimos llegar antes que empezara a llover, pero al menos evitamos lo peor de la tormenta. Amarramos los caballos en el cobertizo de atrás, nos pusimos ropa seca y luego volvimos a salir para sentarnos aquí con una bebida caliente a ver caer la lluvia. Golpeó suavemente el brazo de la silla donde yo estaba sentado. De hecho, estábamos exactamente así. Tommy estaba sentado a mi izquierda y Levi ocupaba el lugar donde tú estás ahora. Instintivamente me moví un poco en la silla de madera. Me sentí algo incómodo. Era una sensación absurda, como si estuviera ocupando el sitio que pertenecía a un muerto. Sabía perfectamente que era una tontería, pero eso no hizo que desapareciera aquella extraña incomodidad. Fue entonces cuando el enorme frente de tormenta terminó de alcanzarnos. Los últimos restos de luz desaparecieron de golpe y el paisaje quedó sumido en una penumbra profunda. Las primeras gotas gruesas comenzaron a golpear el techo de lámina del barracón, con un repiqueteo hueco y metálico. Un instante después, un relámpago cegador bañó todo el lugar con una luz fantasmal. Al mismo tiempo, un trueno estalló sobre nosotros. No hubo diferencia entre el destello y el estruendo. Fue un estallido tan brutal que sentí la vibración recorrer mis huesos y sacudir las tablas bajo mis pies. Di un buen respingo y solté una maldición mientras el corazón se me aceleraba. Jonás, en cambio, ni siquiera pestañeó. Simplemente siguió mirando hacia la inmensa pradera que se extendía al frente del porche. Estábamos ahí, sentados, conversándonos y acabándonos una botella, cuando Levi dejó de hablar a media frase. Hizo una pausa. Levantó ligeramente la cabeza y ladeó el oído hacia la lluvia. Sus ojos se estrecharon al recordar. El bastardo había escuchado algo. ¿Qué escuchó? Jonás negó lentamente con la cabeza. Ni Tommy ni yo habíamos oído absolutamente nada fuera de lo normal. Su voz entonces descendió hasta un susurro. ¿Escuchan eso?, nos preguntó. Levi se puso de pie y caminó hasta el borde del porche. Al principio pensé que solo estaba intentando asustarnos, como hacía siempre con los muchachos nuevos. Pero si hubieras visto sus ojos, la forma en que la sangre desapareció de su cuerpo, habría sabido de inmediato que hablaba completamente en serio. Jonás vació el último trago de su taza, que hacía ya rato había dejado de ser café irlandés para convertirse únicamente en whisky, y la dejó sobre las tablas del porche, junto a su silla. Jonás, ¿qué fue lo que escuchó Levi?, pregunté, sintiendo que mi respiración volvía poco a poco a la normalidad. Jonás volvió a negar con la cabeza. Decía que sonaba como si alguien nos estuviera llamando desde algún lugar ahí afuera, en medio de la tormenta. No le respondí que estaba imaginando cosas. No había nadie en kilómetros a la redonda. Que nadie en su sano juicio andaría caminando bajo una tormenta como esa, y menos en plena oscuridad. Pero Levi no cedía.
Juraba que había alguien moviéndose alrededor del barracón, justo más allá donde alcanzamos a ver Tommy y yo. Intentamos agudizar el oído todo lo que pudimos, pero la verdad es que no escuchábamos otra cosa que el siso de la lluvia recorriendo los pastizales y el silbido del viento. Tommy terminó haciendo una broma sobre que Levi ya no sabía controlar el whisky, y los dos intentamos reírnos para aliviar la situación, pero no funcionó. Era evidente que Levi estaba realmente asustado. Jonás levantó la vista hacia mí, con el rostro medio oculto por las sombras. No te voy a mentir, David. Ver a un hombre como Levi, uno de los tipos más duros que he conocido en toda mi vida, temblando de esa manera, fue suficiente para quitarnos las ganas de seguir haciendo bromas. Terminé mi café y dejé la taza sobre la barandilla del porche y encendí otro cigarrillo. ¿Y qué pasó después? El viejo vaquero se recostó un poco en la silla y soltó un suspiro. Al final, Levi logró tranquilizarse, pero el ambiente ya había cambiado. Era como si hubiera un peso sobre todos nosotros. Todos dejamos de beber, dejamos de hablar y decidimos irnos a dormir. Creo que ninguno quería seguir pensando en aquello. Ya solo esperábamos que amaneciera y que todo pareciera una tontería. Jonás hizo una pequeña breve pausa antes de continuar. Debían ser como las 2 de la mañana cuando me despertó el ruido de alguien moviéndose en el barracón. Abrí los ojos de golpe y ya tenía el revólver medio fuera de la funda cuando reconocí a Levi bajo la luz tenue del farol. Estaba poniendo las botas. ¿A dónde fregados crees que vas?, le pregunté. Se volteó a verme. Jonás tragó saliva. Jamás, David, he vuelto a ver unos ojos como los de aquel hombre. Guardó silencio un instante. Volvió. Fue lo único que dijo Levi. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta y salió directamente bajo la lluvia. El viento irrumpió por el barracón de golpe, arrastrando agua con él. Yo salté de inmediato de la cama e intenté ir tras él. De paso, le di una patada a Tommy para despertarlo. Cuando llegué al porche, Levi ya se alejaba, decidido bajo el aguacero. Alcancé a distinguir durante un segundo su silueta con aquel enorme revólver Magnum en la mano. Y entonces desapareció. La noche simplemente se lo había tragado. Jonás buscó otro cigarrillo en su cajetilla, pero estaba vacía. Sin decir nada, le tendí la mía y la aceptó con un gesto de agradecimiento antes de continuar. Llegué hasta el borde del porche y empecé a gritarle con todas mis fuerzas. No vi ni el menor rastro de ese hombre. Pareció escuchar unas palabras, como si estuviera hablándole a alguien en medio de la tormenta, pero no podría jurarlo. Fue entonces cuando escuché el grito. Otro trueno hizo vibrar el techo de láminas sobre nuestras cabezas, y luego disparos. La voz de Jonás se volvió más baja. Saqué el revólver y estaba a punto de correr atrás de él, cuando Tommy me sujetó del brazo. Intenté zafarme. Pensaba salir a buscar a Levi, costara lo que costara, pero Tommy, cuando era joven, tenía una fuerza descomunal. Jonás sonrió apenas, sin alegría real. La segunda vez que intenté echar a correr, casi me arrancó los pies del suelo. No entendía por qué demonios me detenía. Le grité, lo insistí, le exigí que me soltara. Negó lentamente con la cabeza, pero solo me jaló una vez más, ahora con más fuerza.
Imitó el tono grave de su compañero. «No, Jonás». Permaneció unos segundos mirando la tormenta, como si volviera a verla frente a sus ojos. Nunca le había escuchado esa voz. Sonaba más como una orden. Levantó una mano temblorosa, señalando la oscuridad. «Mira», me dijo. Jonás encendió el cigarrillo. La brasa tembló ligeramente cuando aspiró el humo. Luego, tomó directamente la botella de whisky y bebió un trago largo, sin molestarse, sin siquiera usar la taza. Creo que era la primera vez que lo había visto tan alterado, y de alguna manera su nerviosismo empezó a contagiarme. A esas alturas ya era completamente de noche. La tormenta seguía descargando con la misma violencia, como si la oscuridad hubiera alimentado su fuerza. Empecé a notar que mi propia mente comenzaba a jugarme malas pasadas. Sombras fugaces que aparecían y desaparecían en el límite de mi visión, mientras el ruido constante de la lluvia, deslizándose sobre la hierba, parecía transformarse, por momentos, en voces susurrando entre el viento. Sin pensarlo, apoyé una mano sobre la culata de la pistola que llevaba en el cinto, solo para asegurarme que seguía ahí. En cuanto lo hice me sentí ridículo, pero aún así desabroché la correa de seguridad de la funda. Jonás me observó fijamente antes de dar otro trago a la botella. Yo vi uno, David. Sus ojos no se apartaban de los míos. Si Tommy no me hubiera detenido, te juro que habría salido corriendo tras de Levi. Jonás bajó la vista. Aquella maldita cosa me estaba esperando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué cosa?», pregunté apenas en un susurro ronco. Jonás me tendió la botella. Bebí un trago antes de devolvérsela. «¿Qué fue lo que viste?». El viejo tardó unos segundos en responder, como si buscara las palabras capaces de describir aquello. Era alto, muy alto, cuando menos 2,5 metros, y extremadamente delgado. Negó lentamente su último. «Ah, delgado no es la palabra. Demacrado, como si estuviera enfermo. Parecía hecho únicamente de piel y huesos. Su cabeza era enorme, completamente deformada, demasiado grande para aquel cuerpo encorvado. Y las manos eran tan largas y retorcidas como el resto de él. Los dedos medían casi lo mismo que mi antebrazo y estaban doblados en ángulos imposibles». Jonás cerró los ojos un instante. Era como si alguien hubiera tomado todas las piezas equivocadas de un cuerpo y hubiera intentado construir un ser vivo con ellas. Pero se movía, David. Que Dios me perdone. Se movía como un relámpago, como una serpiente lista para atacar. Uno juraría que una cosa tan alta y esquelética apenas podría caminar, pero cuando vio que Tommy me estaba sujetando y que no iba a salir corriendo detrás de Levi, hizo un sonido, un silbido, un gemido horrible, como el aliento que exhala un hombre al morir. Jonás apretó la botella con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sonaba furiosa esa cosa, furiosa de que hubiera vuelto en mis cabales, de que hubiera salido de ese trance, como si le hubieran arrebatado una presa que ya consideraba suya. Sin pensarlo siquiera, levanté el revólver y le vacié el cilindro al desgraciado.
Disparé una y otra vez hasta que el martillo solo comenzó a golpear los casquillos vacíos con un seco clic. Aquella chingadera ni siquiera reaccionó. Permaneció inmóvil, observándome con aquellas cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Como si los disparos no significaran absolutamente nada. Y entonces se me desapareció. No salió corriendo ni se desvaneció lentamente. Simplemente un destello, un movimiento demasiado rápido para seguirlo con la vista. Santo Dios, Jonás, murmuré, incapaz de procesarlo. No entiendo. ¿Por qué esa cosa no fue por ustedes? Digo, estaba a unos metros. ¿Por qué no los atacó? Jonás simplemente se encogió los hombros. No sé. Pero tuve la impresión de que quería hacerlo. Y aún así, aquella cosa no podía. Era como si no perteneciera realmente al mundo de los hombres. Tal vez no podía subir al porche. Tal vez no podía entrar al barracón. Quizá necesitaba que yo fuera hacia ella, igual que Levi. Como podrás imaginar, Tommy y yo no dormimos ni un minuto después de aquello. Me hizo entrar otra vez al barracón, cerró la puerta y hasta arrastró una silla para bloquearla. Luego se sentó frente a ella el resto de la noche, como si temiera que intentara salir a buscar a Levi otra vez. Y te aseguro, no había ninguna posibilidad de que eso fuera a pasar. ¿Me conoces, David? Sabes que no soy de los que se echan para atrás ante casi nada, ni siquiera en estas tierras. Pero en aquella noche habría hecho falta que el mismísimo Lucifer me empujara para convencerme de salir otra vez bajo esa tormenta, hacia esa oscuridad. Asentí lentamente mientras meditaba todo lo que acababa de contarme. ¿Y alguna vez encontraron a Levi? Pregunté al fin, casi con miedo de escuchar la respuesta. Jonás volvió la vista hacia la lluvia y permaneció callado durante varios segundos. Podía ver cómo rebuscaba entre recuerdos que llevaba décadas intentando dejar atrás. Me incomodaba insistir, pero necesitaba saber cómo terminaba aquella historia. La mañana siguiente, en cuanto salió el sol y la tormenta terminó de alejarse, Tom y yo cargamos nuestras cosas en los caballos y salimos a buscarlo. No fue difícil seguir el rastro, o mejor dicho, seguir el lugar por donde se lo habían llevado. La hierba alta estaba completamente aplastada, formando una línea recta, como si durante la noche hubieran arrastrado algo muy pesado a través del campo. Seguimos aquel rastro durante toda la mañana, avanzando hacia las colinas. Cuando llegamos a la cerca, encontramos un trozo de tela ensangrentada, enganchado en una de las púas del alambre. Parecía un pedazo de la camisa de Levi. Debió atorarse cuando lo arrastraron a través de la cerca. Jonás hizo una breve pausa antes de continuar. Los caballos no podían cruzar por ese lugar, así que los amarramos y seguimos a pie. Nos internamos entre los árboles y comenzamos a subir hacia las colinas. Aquel terreno era difícil. La lluvia había convertido todo en un lodazal. Pero al mismo tiempo, eso facilitó las cosas, porque podíamos seguir el rastro sin demasiados problemas. Jonás me lanzó una mirada cargada de inquietud. Lo extraño era que, aparte del surco que había dejado algo siendo arrastrado por la hierba, no encontramos una sola huella. Jonás volvió a guardar silencio unos instantes antes de continuar. Después de caminar cerca de una hora entre los árboles, llegamos a un estanque de agua negra. Tendría unos 6 metros de diámetro.
La superficie era completamente lisa, como un espejo, y tenía una especie de brillo aceitoso. No teníamos idea de qué tan profunda era aquella cosa. No se alcanzaba a ver el fondo, ni siquiera sabíamos si tenía realmente uno. Jonás volvió a tomar otro largo trago de whisky. Todo el borde estaba rodeado por grandes piedras de campo. No era un claro ni nada parecido. Simplemente estaba ahí, en medio del bosque, sobre un pequeño terreno nivelado. Los árboles crecían prácticamente hasta la orilla, aunque los que estaban más cerca se veían enfermos, retorcidos, grisáceos, como si ya se estuvieran marchitando. Jonás dio una larga calada a su cigarrillo antes de seguir. Fue Tommy quien vio los huesos primero. Siempre tuvo mejor vista que yo. Nunca se le escapaba nada. Al otro lado de aquella laguna negra estaban los restos de un hombre. Solo quedaba el esqueleto, completamente blanqueado ya por el tiempo. Sacudió lentamente la cabeza. O mejor dicho, la mitad del esqueleto. Solo estaba la parte superior del cuerpo. Supongo que el resto seguía en el fondo de aquel agujero negro. Parecía que hubiera intentado salir del agua. Los brazos seguían extendidos hacia la orilla, como si hubiera tratado de arrastrarse hasta afuera, hasta el último instante. ¿Huesos? Pregunté a Jonás sin comprender. Él me sostuvo la mirada durante unos segundos, una sonrisa torcida que apareció apenas en la comisura de su boca, más cercana a una mueca que a una verdadera sonrisa. Tommy fue quien encontró el esqueleto primero, pero yo reconocí ese viejo diente de oro en cuanto lo vi brillando en aquel cráneo blanco. No hizo falta que dijera el nombre. Los dos sabíamos de quién estaba hablando. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Durante varios minutos no se escuchó otra cosa más que la lluvia golpeando el techo del barracón y el retumbar lejano de los truenos. Finalmente, Jonás se puso de pie y caminó hacia la puerta, dejándome la botella de whisky medio vacía al pasar. Creo que ya me voy a dormir. Ha sido un día largo y estoy agotado. Me parece que por hoy ya fue suficiente. Se detuvo en el umbral y me dirigió una mirada seria. Ni se te ocurra salir a caminar, David. No esta noche. Golpeó suavemente el suelo de madera con la punta de su bota. Mantén los pies sobre las tablas. ¿Me oyes? Simplemente asentí en silencio, una mezcla de despedida y promesa. Jonás respondió con otro asentimiento y me dio una ligera palmada en el hombro antes de cruzar la puerta. Había dado apenas un paso hacia el interior cuando se detuvo en seco. Inclinó lentamente la cabeza hacia un lado. Su expresión cambió de inmediato. Cuando volvió a mirarme, reconocí al instante aquella misma expresión que había descrito en Levi. El rostro tenso, la sangre abandonando sus facciones y esos ojos cargados de un miedo antiguo. ¿Escuchaste eso?